Hola compañeras, muy buenas tardes. ¿Me escuchan claramente? Hola, buenas tardes, profe. Sí, se escucha. Excelente, Hola, muchas profe. Sí, todo bien. gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy quiero comenzar, déjenme compartirles pantalla, les cargué por la mañana dos recursos, que tienen que ver con un tema que habíamos visto al principio, pero que habíamos dejado pendiente o inconcluso, que yo les decía que lo íbamos a retomar un poquito más adelante, que es la elaboración y la tipología de las preguntas en una entrevista y en general en una investigación. ¿Se acuerdan que cuando vimos pues el tema de las entrevistas, veíamos, comentábamos la idea de que, bueno, una entrevista puede ser un instrumento cualitativo o cuantitativo para obtener ciertos datos informativos, ¿no? Cualitativo cuando las preguntas son abiertas y cuantitativo cuando en lugar de entrevistas se llaman encuestas, ¿ok? Que suelen ser con preguntas mucho más cerradas, que inclusive se les asignan ciertos valores o puntajes, ¿va? Entonces, rápidamente, el día de hoy vamos a comentar dos materiales que ya están cargados en la plataforma. Uno se titula ¿Cómo elaborar preguntas? Y el otro es tipos de preguntas, me parece, ¿vale? Entonces, bueno, esta presentación comienza con una pequeña epígrafe que dice, ni el problema ni la pregunta son conocimiento, al contrario, son reconocimientos de ignorancia, pero abren espacio al conocimiento, impulsando al investigador más allá de lo que sabe. La inteligencia no es, por tanto, la capacidad para resolver problemas. Esta definición de la inteligencia para resolver problemas, ¿alguien más ya la había escuchado? Es una definición muy, pues popular que da Garner. Garner, cuando define a la inteligencia, dice que es la capacidad del ser humano para resolver problemas y generar productos. Bueno, pues acá se está estableciendo que la inteligencia no es la capacidad para resolver problemas, sino, sobre todo, la capacidad para plantear problemas, que es diferente. Una cosa es resolverlo y otra cosa es plantearlo. Es decir, para inventar proyectos de investigación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver esta primera parte de la presentación. Es una presentación de Prezi, ¿ok? Que pues siempre nos es útil. Bueno, ¿para qué sirve preguntar? ¿Vale? A ver, por favor, Jimena Mateos, ¿nos apoyas con esta pequeña lectura? Sí, profe. Pero, ¿para qué sirve una pregunta? Las preguntas, dependiendo de su naturaleza, sirven para organizar información y sintetizarla. Ok, muy bien, ¿vale? Vámonos rápidamente con esta nota. Hay que tener en cuenta que las preguntas deben ser claras y precisas, con lo que se está tratando de responder. Eh, yo siempre les pongo este ejemplo, cuando se trata de explicar la importancia de la pregunta. A ver, ustedes que elaboran exámenes para sus compañeros, para sus alumnos, para sus, pues sí, para sus estudiantes. Yo te pregunto, a ver, Kitsia, ¿nos escuchas, Kitsia? Creo que no nos escucha. Bueno, Sara Pérez, ¿nos escucha, Sara? Sí, profe. Ok, desde tu perspectiva, ¿qué es más importante, así tradicionalmente, la pregunta o la respuesta? A ver, Sara, ¿para ti qué es más importante? ¿Saber responder o saber preguntar? A mí sería saber preguntar. Exacto. Muchas veces como alumnos nos vamos con la finta de que lo importante es la respuesta. Yo pongo este ejemplo. Si yo no plan... Ajá, sí, perdón. No, profe, gracias, solo nos prendieron aquí. Ah, ok. Ok. Ok, si yo no sé preguntar, mucho menos voy a saber obtener buenas respuestas. Es como cuando de pronto yo elaboro un examen y lo aplico y hay una regla de oro en la elaboración de exámenes que es que si
más del 50% de tu población sacó mal una misma pregunta, lo malo no es tu población, lo malo es tu pregunta. Si yo les pongo 10 preguntas y acá vemos en la sala 14 personas, pero el profesor 13, resulta que 8 se equivocaron en la pregunta número 4. Bueno, lo que está mal no son las 8 personas que se equivocaron, lo que está mal es el planteamiento de la pregunta. ¿A qué voy con esto? A que lo importante en una entrevista no son las respuestas desde el punto de vista del investigador, sino son las preguntas, porque de ello dependen las respuestas. Si yo no sé preguntar, voy a estar en completa incapacidad de interpretar las respuestas, perdón, ¿vale? Es como cuando yo le pongo un examen a un chico, a una chica, y no sé plantear la pregunta. Pues el chico o la chica va a decir, híjole, pues quién sabe acá qué me está preguntando el profe, le voy a poner esto, nada más por responder, ¿no? Pero entonces, esa parte es importante, las preguntas deben ser claras y precisas, ¿ok? Vámonos rápidamente por la siguiente. La pregunta se puede clasificar bajo 2 criterios, ¿ok? Vamos a ver estos criterios a continuación. Dice anatomía de la pregunta. Se entiende como la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes que conforman un problema. Cuando analizamos una pregunta, lo podemos hacer desde esta perspectiva, desde la anatomía, que es, digamos que así, sus partes, ¿no? Los tipos de pregunta, por favor, Ivette Cobos, ¿nos apoyas con esta diapositiva? Ivette. Sí, profe. Tipos de preguntas. Muchas veces utilizamos las preguntas de forma indiscriminada, cuando en realidad sería mucho más útil conocer sus diferencias y utilidades, y así poder sacarles mayor rendimiento. Ok, estos son los 2 tipos, las preguntas de tipo gramatical y de tipo conceptual. Muchas veces pensamos que es así como, una pregunta es una pregunta, ¿no? O sea, pero no sabemos que existen como estas 2 clasificaciones y que son muy sencillas y que todo el tiempo las estamos ocupando y por lo tanto hay que saber explotarlas. Acuérdense, tipo gramatical y tipo conceptual. Vámonos rápidamente por estas. Las de tipo gramatical. En español las preguntas suelen ir entre signos de interrogación. Se puede clasificar una pregunta tales como sí o no, que en este caso, en términos de educación, a esas se les llama preguntas cerradas, ¿vale? A las que se responde con un sí o un no, o parciales y en directas o indirectas. Vamos a ver algunos ejemplos de estos. Preguntas totales. A ver, por favor. Palalia Mora, ¿nos apoyas con esta diapositiva? Sí, profesor. Preguntas totales. Son las preguntas más sencillas de formular. Tienen la misma estructura que las oraciones enunciativas. La única diferencia entre las dos serán los signos de interrogación. Ok. A ver, ¿cómo qué les dice antes de pasar a este ejemplo? ¿Cómo qué les dice esto de preguntas totales? A ver, ¿qué pasa si yo les digo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Escucha el tono. Andrea Isabel, ¿nos escuchas? Sí, profesor. Ok, Andrea Isabel. Yo te digo, a ver, hoy lloverá por la tarde. Eso que te dije, ¿cómo lo interpretas? Como una afirmación. Exacto. Ok, hoy lloverá por la tarde. Ahora, Andrea Isabel, escucha. ¿Hoy lloverá por la tarde? Ya en forma de pregunta. Ok, esto es una pregunta total. Vamos a ver. Vean, ejemplo, aquí hay injusticia social. No es lo mismo decir aquí hay injusticia social que aquí hay injusticia social,
¿Qué es lo único que cambia? Por favor, le preguntamos por acá a María Guadalupe. ¿Qué es lo único que cambia en las preguntas totales? ¿Qué observas? Profe, Sí, te escuchamos. sería, bueno, se refiere al primer ejemplo, ¿verdad? Ajá, al primero o al segundo, cualquiera de los dos. Ah, bueno, pues aquí donde dice aquí hay injusticia social, ahí sería como que como si lo estuviera afirmando, ¿no? Exacto. Ujú. Y ya en la pregunta, pues sí, ahí sí estaría preguntando. Exacto. Ajá. Y lo sabemos perfectamente porque aparecen los signos de interrogación. Pero de ahí en fuera no hay otra modificación, ¿verdad, Ivette? No. No, o sea, está exactamente el mismo orden, las mismas palabras. No hay algo más que los signos de interrogación o cuando las planteamos, el tono, la acentuación. No es lo mismo decir, hoy lloverá por la tarde, que decir, hoy lloverá por la tarde. O no es lo mismo decir, aquí hay injusticia social, que escribir, aquí hay injusticia social, ¿no? En forma de pregunta. A este tipo de preguntas se les llama preguntas totales, ¿vale? Son muy fáciles de identificar escritamente porque aparecen los signos de interrogación, pero cuando estamos, por ejemplo, en una entrevista oral, ¿no? En una entrevista oral debemos ser muy puntuales en los signos de interrogación. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que pues no entienden cuando se les está preguntando algo. No sé si a ustedes les ha pasado con sus alumnos, pero de pronto, no sé, tú planteas esta pregunta. A ver, ¿qué pasa si yo les digo, nos apoya con la lectura Kitsia Flores? O si yo les digo más bien, ¿nos puede apoyar con la lectura Kitsia Flores? Kitsia va a decir, pues sí, sí los puedo apoyar. En cambio, si yo les digo, ¿nos puede apoyar con la lectura Kitsia Flores? Ah, entonces ahí Kitsia dice, ahí el profesor no está afirmando, me está preguntando que si puedo o no puedo y tengo que leer o tengo que decir, no, no puedo, profesor. Pero entonces esa parte es importante, ¿vale? Preguntas totales. Ahora, las preguntas parciales. América Medina, ¿nos apoyas con estas preguntas parciales? Sí, profe. Preguntas parciales. A las preguntas parciales no se puede contestar con un sí o un no, sino que necesitan que se aporte más información. ¿Ok? Y a esto vamos a ir a continuación. Un ejemplo, ¿qué opinas sobre el postconflicto? Ah, acá no estoy preguntando un sí o un no. No estoy, si yo le digo a Kitsia Flores, Kitsia Flores, ¿nos puedes apoyar con la lectura? Kitsia Flores puede decir sí o puede decir no. O puede tomar la palabra, prender el micro y ponerse a leer. Pero si yo pregunto, ¿qué opinas sobre el posconflicto? Ahí estoy exigiendo de mi interlocutor, de la persona a la que le estoy planteando la pregunta, que dé una respuesta mucho más abundante. Por eso dice, creo que es la superación total del conflicto. Ah, eso no es una respuesta corta o concreta, sino es una pregunta, es una respuesta mucho más extensa. ¿Vale? Ahora, otra clasificación tiene que ver con esto, preguntas directas e indirectas. Por favor, a Quetzali, ¿nos apoyas con la primera partecita que dice las preguntas directas son? Si quiere yo, profe. Ah, sí, por favor. Las preguntas directas son aquellas que van entre signos de interrogación. Ok, que se parecen ahí a las preguntas totales y vamos a ver. Ajá. Las oraciones interrogativas indirectas son las que se incluyen de forma indirecta en otra oración. Ok, que son estas preguntas que cambian, ¿no? O sea, que son preguntas como ocultas. Se usan para aportar información adicional a ciertas expresiones. Ok, denme un segundo. Ay, caramba, me regresé. Y acá está un ejemplo. ¿Por qué apoyas al neoliberalismo? Esa es una pregunta directa. ¿Ok? Esa es una pregunta directa.
¿Por qué apoyas al neoliberalismo? Ahora, una pregunta indirecta sería la que dice, él quiere saber si apoyas al neoliberalismo. Este tipo de preguntas, chicas, sobre todo las preguntas indirectas, van a ser muy importantes para cuando lleven a cabo ustedes entrevistas orales. No sé si les ha pasado, a ver, Jimena Mateos. Jimena, ¿te ha pasado en alguna ocasión que sientes cuando una persona te pregunta algo, que la pregunta es como eso, muy directa, o sea, que no le da vueltas al asunto y que te la lanza así tal cual, Jimé? Creo que no nos escucha. Bueno, seguramente a quienes les haya pasado, entenderán la incomodidad que se siente, ¿no? Escuchar este tipo de preguntas. Entonces, lo mejor, sobre todo en una entrevista oral, es manejar preguntas indirectas. Si estamos en una entrevista escrita, podemos manejar preguntas directas. ¿Por qué? Porque ahí la información no se personifica. Es decir, como está plasmada en un papel, ¿no? Tanto la pregunta como la respuesta, como que hay una distancia entre el entrevistador y el entrevistado. Pero cuando de pronto estamos en una entrevista, por así llamarla, oral, ¿no? O sea, cuando estamos sentados frente a frente, lo mejor es irnos por las preguntas indirectas. Voy a poner un ejemplo. En lugar de preguntar en una entrevista de trabajo, ¿cuánto quieres ganar en este empleo? Podríamos manejarlo. Nos interesa saber cuánto quieres ganar. Ah, pero ahí hay una gran diferencia. Estoy quitando como la personificación. En el primer ejemplo, pues alguien podría pensar, bueno, pero esta persona pues necesita, quiere saber, es chismoso, es metiche, ¿no? Quiere saber cuánto quiero ganar. En cambio, si yo le pongo, nos interesa saber, ya no es la persona, a lo mejor es la empresa, a lo mejor es el departamento de recursos humanos, qué sé yo, pero ahí se está tomando distancia, por eso se llama pregunta indirecta. ¿Ok? Bueno, vámonos por esta parte que es el campo conceptual. Por favor, le pedimos por acá. Andrea Isabel, ¿nos apoyas con esta lectura, Andrea? Sí, el campo conceptual. Las preguntas conceptuales simples se contestan por medio de razonamientos implícitos de la definición normal de una palabra o frase. Para contestar correctamente estas preguntas debemos saber el significado de las palabras ya distinguidos y en contexto con la pregunta. Ok, por ejemplo, cuando yo algo muy sencillo, ¿no? O sea, ¿qué día es hoy? Pues es sábado, ¿no? Es una pregunta por así llamarlo, abierta, porque la respuesta va a depender del momento en el que se haga la pregunta. Si yo les pregunto hoy, ¿qué día es hoy? Pues es sábado. Pero si esta misma pregunta la hago el día de mañana, pues la respuesta cambiará, va a ser domingo. Y si yo la hago dentro de 48 horas, la respuesta va a ser lunes. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, pues del momento en el que se genere la pregunta. Pero si ustedes se dan cuenta, la respuesta tiene que ver con el conocimiento de los conceptos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los días de la semana. Si yo no estoy en condiciones o no sé identificar la definición de estos conceptos y no sé que el lunes va antes del martes, pero después del domingo, o que el sábado va antes del domingo, pero después del viernes, bueno, pues no estaré en condiciones. El campo conceptual, las preguntas vinculadas con el campo conceptual, nos sirven mucho, por ejemplo, para obtener información académica, no información personal. ¿Ok? Por ejemplo, en la entrevista de trabajo, en una entrevista, pero de tipo laboral, o en una entrevista de tipo clínico, lo que importa es la persona. ¿Ok? Sus sentimientos, los valores, sus expectativas, su formación, qué sé yo. Pero por ejemplo, en un examen, ¿no? O en pues sí, en un examen académico, ¿no? O en una entrevista que tenga que ver
con la obtención de información de un tema determinado, el manejo del campo conceptual va a ser fundamental. Entonces, ahí no nos interesan los valores de la persona, no nos interesan sus expectativas, no, nos interesa cuánto conoce o cuánto sabe la persona. Y eso es bien importante, aprender a diferenciar. Muchas veces el conflicto que tenemos, por ejemplo, al aplicar encuestas o entrevistas a nuestros alumnos, es no saber si nos interesa más la parte personal del alumno o la parte cognitiva del alumno. Si me interesa la parte cognitiva, pues tengo que hacer énfasis en los conceptos, en las categorías, en fechas, ¿no? Saber cuánto conoce este alumno. Pero si me interesa la parte personal, pues entonces dejo de lado todo eso y me voy por los gustos, los intereses, las expectativas, los hobbies, ¿no? Las fobias, los planes, qué sé yo. ¿Va? Bueno, vámonos rápidamente por ejemplos de preguntas dentro del campo conceptual. Por favor, le pedimos ahora a nuestra compañera Diana Laura. Diana Laura, ¿nos apoyas con esta diapositiva? Sí, profe. Es la de ejemplo, ¿verdad? Sí. Ok. Ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre los significados de las palabras desigualdad, inequidad y justicia? La segunda. ¿El manejo de los determinantes en salud de cierto lugar puede definir la calidad de vida de una comunidad? Pregunta 3. Si hay retención del poder y subyugación de minorías, ¿estamos hablando de una sociedad inequitativa? Ok, Diana Laura, ¿qué observas? ¿Cómo responderías? O más bien, no cómo responderías, ¿qué piensas que exigen las respuestas de estas preguntas? ¿Las puede responder cualquier persona? No, bueno, yo siento que van dirigidas a alguien experto en ese tema o que conoce de ese tema. Ajá, ¿cómo en qué temas? ¿Cómo de qué crees que van? Temas sociales, desigualdad, Exacto, inequidad. exacto, muy bien. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto algo como, no sé, para ti, ¿qué es más importante, la puntualidad o la honestidad? Eso lo podemos responder todos, ¿no? Pero si estoy preguntando sobre inequidad, injusticia, sobre calidad de vida, sobre sociedad, y sobre una sociedad inequitativa, pues eso quizás ya no lo puede responder cualquier persona. Esa es la diferencia entre una pregunta de tipo, bueno, vamos, que se va más por la estructura y otra que se va más por el contenido. Estas conceptuales se van por el contenido. Las respuestas no tanto exigen el análisis de la estructura, las respuestas exigen el análisis del contenido, de lo que se está preguntando en particular, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, pues vean, ¿cuáles son las diferencias básicas entre los significados de las palabras desigualdad e inequidad? Acá, para que yo pueda responder este primer ejemplo, tengo que conocer estos significados de estas tres palabras, desigualdad, inequidad e injusticia, ¿va? Bueno, rápidamente. Con las preguntas podemos, inciso, bueno, número 1, podemos cuestionar datos, información y experiencias y también formular preguntas complejas interdisciplinarias. Vamos a ver el primer caso, por favor. Le pedimos ahora a Andrea Isabel, ¿nos apoyas, Andy? ¿Qué son las preguntas empíricas? Las preguntas empíricas son preguntas que se contestan mayormente por medio de la determinación de hechos. Para contestar una pregunta empírica necesitamos averiguar los hechos importantes por experiencia personal, investigación u otra manera. Las preguntas empíricas pueden ser aquellas para los que la contestación ya ha sido determinada y aquellos que no están resueltas todavía. Ok. Voy a poner ejemplo. Denme un segundito, por favor. Denme un segundo.
Ok. Estas preguntas, como su nombre, este tipo de preguntas, como su nombre lo indica, son preguntas que pues se responden a partir de la experiencia. Y en el supuesto de que nuestros objetos de investigación, nuestros entrevistados, no tengan esa experiencia, bueno, pues pueden generar investigación, ¿vale? Tienen que ver, por ejemplo, si nuestros temas son vinculados con la historia o son vinculados con la ciencia, ¿no? Este tipo de preguntas, pues nos van a poder ayudar, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Según las estadísticas disponibles, ¿cuántas personas mueren cada año por el conflicto armado en Colombia? Ah, bueno, pues a lo mejor no tengo la experiencia porque no soy colombiano, pero puedo investigarlo. O ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, según las estadísticas, ¿cuántos militares rusos o cuántos militares ucranianos han perdido la vida? Bueno, pues nadie está ni en Rusia ni en Ucrania, creo yo, pero podemos investigarlo. Número 2, según las estadísticas disponibles, ¿cuántos niños mueren cuántos niños mueren en el servicio que reciben, de salud que reciben, ¿vale? O a causa del buen o mal servicio de salud que reciben. ¿No? Esto también se puede investigar. Esas preguntas exigen investigación. Bueno, las de abajo, vamos a ver qué exigen. Por favor, le pedimos a Jimena Mateos, ¿nos apoyas con las que tienen los puntitos de color amarillo? Sí, profe. ¿Cómo se puede terminar definitivamente con cualquier manifestación de conflicto en Colombia? ¿Es posible que la desigualdad deje de existir? La desigualdad se reducirá con un modelo político económico neoliberalista en Colombia. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Esta parte, bueno, pues quizá no exige tanta investigación, mientras que las de arriba exigen investigación que me meta yo a páginas, al INEGI, a los censos y demás. Las de abajo, a lo mejor las puedo responder a partir de mi experiencia, ¿vale? Por eso estas son preguntas empíricas, ¿no? Porque o se responden con la experiencia o se responden con la investigación. Que la investigación, después de todo, siempre nos va a remitir a las experiencias de otros. ¿Va? Bueno, y vámonos rápidamente. Ay, perdón. Me faltó una. Acá está. Las preguntas interdisciplinarias, que son las más complejas de elaborar. Ahorita vamos a ver por qué. Esta última categoría, híjole, es compleja de elaborar y sobre todo también de responder. María Guadalupe, ¿nos apoyas con esta? ¿Qué son preguntas interdisciplinarias? Cuando se trata de una pregunta compleja que toca más de un campo de pensamiento, enfoque en las preguntas previas formulando preguntas de acuerdo al campo. Por ejemplo, ¿incluye la pregunta una dimensión social? ¿Incluye alguna dimensión de salud sociológica, cultural, política, ética, psicológica, histórica o alguna otra? Ok. Estas preguntas, voy a explicarlo. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Hace rato yo les decía que cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos algo, nos pueden interesar dos cosas. O nos interesan los contenidos, los conocimientos, o nos interesa el tema personal, los valores, las metas, ¿no? A ver, voy a preguntarle. María Guadalupe, ¿me apoyas con un ejemplo, por favor? ¿Sí? ¿Puedes responder? ¿Sí? O sea, yo te voy a preguntar algo y tú me... ¿sí? Sí. A ver, ok. María Guadalupe, ¿cuál es la capital de Sinaloa? Culiacán. Exacto, muy bien. María Guadalupe, ¿cómo te sentiste respondiendo esta pregunta? Un poquito confusa porque iba a responder otra cosa, pero luego ya lo
aseguré. Ok, ahora, Sí. María Guadalupe, si yo te pregunto, ¿en qué año se estableció Culiacán como la capital de Sinaloa? ¿Qué tendrías que hacer, María Guadalupe? Pues realizar una investigación previa. Ajá, por ejemplo, tienen el mismo objeto, seguimos hablando de Culiacán y de Sinaloa, ¿ok? Ahí, por ejemplo, en la primera parte me interesa el contenido, en la segunda se tiene que hacer una investigación. Ahora, María Guadalupe, esta tercera pregunta, ¿cómo te sentirías si tu familia se mudara a Culiacán, Sinaloa? Pues con la obligación de investigar cómo es el ambiente y todo lo que rodea, o qué es lo que, a dónde principalmente se van a mudar, o cómo es el vecindario y todo. Ah, ok. ¿Y te sentirías triste, contenta, nerviosa, presionada? ¿Cómo te sentirías? Pues yo creo que preocupada, porque es bueno, sabemos, o bueno, al menos yo sé un poquito que es un poco riesgosa esa ciudad. Exacto. Muy bien. María Guadalupe, esta tercera pregunta, ¿es más fácil o más difícil que responder que las primeras dos? ¿Qué te hice? Pues es más de carácter reflexivo. Exacto. De carácter personal, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok. Ahora, estas tres preguntas que fue ¿cuál es la capital de Culiacán, Sinaloa? Se responde con contenido. La otra, que es ¿en qué año se estableció Culiacán como la capital de Sinaloa? Con una investigación. Y esta es una pregunta de carácter personal, la última que hice, que es ¿cómo te sentirías? ¿No? Y entonces ya María Guadalupe nos dice, pues me sentiría pues un poquito preocupada por cómo está la situación del narcotráfico en esta ciudad y demás. Bueno, ahora vamos a ver esta última pregunta, que es, yo digo que son las más difíciles de plantear y también de responder. A ver, María Guadalupe, la pregunta sería, ¿qué alternativas tendrías como hija de familia para evitar que tus familiares, ¿no? María Guadalupe, ¿eres mamá? No. No, ok. Bueno, a ver, pensando que seas mamá. O, bueno, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí. Ok, muy bien. Entonces el ejemplo sería, ¿qué alternativas tendrías para evitar que tu hermano o hermana se mudara a Culiacán, Sinaloa? A ver, suponiendo que tu hermano o hermana se fuera, ¿cómo responderías a esa pregunta? Pues les plantearía la situación actual y que pues posiblemente si no hay medidas, pues podrían correr algún riesgo. Ok, esta pregunta involucra un carácter personal porque estamos hablando de un familiar, pero el problema es que también involucra una cuestión social. Este tipo de preguntas, ¿no? Que fue un ejemplo muy soso, muy simple, plantean un reto para saber plantearlas, para saber desarrollarlas y sobre todo para saber responderlas, ¿no? Porque la pregunta no es tan fácil como la respuesta de un año, o como un concepto, o como un sí, o como un no. Acá ya me ponen a pensar, ¿no? Entonces, esa parte de preguntas interdisciplinarias son aquellas que involucran estos dos aspectos generales de una entrevista, el aspecto personal y el aspecto de contenidos, ¿va? Ok, vámonos rápidamente, quiero compartirles el segundo material, que es mucho más cortito y que se titula tipos de preguntas. Ok. Denme un segundo y aquí está. Bien. Son solamente 4 diapositivas. Tipos de preguntas en una entrevista. Por favor, nos vamos con la primera. Le pedimos ahora a nuestra compañera Mayra Lilia. ¿Nos apoyas con esta lectura? Sí. Existen varios tipos de preguntas y formatos para presentar las respuestas eventuales. Las más utilizadas son preguntas que muestran elecciones
dicotómicas. Preguntas de inventario. Preguntas con elecciones múltiples. Preguntas en escalas tipo Likert. Ok. ¿Qué significa eso de dicotómicas? ¿Quién me dice? ¿Qué significa eso de dicotómico? ¿Quién lo ha escuchado? Las dicotomías son los fenómenos que involucran dos cuestiones, dos objetos, dos cosas, lo que sea, que son dos, pero que uno excluye al otro. ¿Vale? Entonces, a ver, por ejemplo, cuando han visto en las novelas que ya cuando uno se casa, dice, fulanita o fulanito de tal, acepta por esposo o por esposa a sutanito o a perenganita, Mayra, ¿cuántas respuestas existen para esa pregunta? Solo una, ¿no? Bueno. Bueno, si ya estás ahí en la iglesia, pues solo una. No, una, ¿no? Pero si todavía no estás en la iglesia, en términos estrictos, ¿cuántas posibilidades hay? Pues dos, ¿sí o no? Dos, ajá. ¿Y se pueden las dos al mismo tiempo? No. ¿Se puede sí y no aceptar? No, o sea, no, ¿verdad? Una u otra. Exacto, esa es una pregunta que muestra elecciones dicotómicas, ¿vale? La dos, preguntas de inventario, tres, preguntas de elección múltiple y de escalas Likert, que esas ahorita las vamos a ver. De todas estas vamos a ver unos ejemplos. Vean, las preguntas dicotómicas. Por favor, Ivette Cobos, ¿nos apoyas con esta lectura? Sí, profe. Elecciones dicotómicas. Se pide optar entre dos alternativas. ¿Usted cumple con el calendario escolar? ¿Sí o no? Ok. Ivette, ¿se puede una tercera opción así como que, a veces? Sí. Ok, a ver, a ver, voy a poner este ejemplo. Si tengo 10 clases, Ivette, y incumplí en una con el calendario escolar y me ponen esta pregunta, ¿usted cumple con el calendario escolar? La respuesta sería sí o no. No. No, ¿verdad? No cumple en Exacto. su totalidad. Exacto. ¿Vale? Ahorita, esa opción que tú das de a veces, ahorita la vamos a ver en otra categoría. En este caso, siendo estrictos, solo hay dos opciones, sí o no. ¿No? Es como en el ejemplo. Cuando nos preguntan, ¿se quiere usted casar? Hay una opción que diga, Ivette, a veces. No. No, ¿verdad? O sea, no hay ninguna opción que diga, pues sí, sí quiero estar casada o casado de lunes a viernes, pero los sábados y domingos los quiero tener libres. O sí, pero nada más de aquí a tal año, ¿no? O sea, no. O es sí o es no. O quiero o no quiero. Entonces, usted cumple con el calendario escolar, es un ejemplo de una elección dicotómica, de una pregunta de tipo dicotómica, ¿va? Ok. Vámonos por la siguiente. Una pregunta de inventario. Andrea Isabel, ¿nos apoyas con esta? Sí, profe. Inventario. Se solicita optar por una de las alternativas presentadas. ¿Cuánto tiempo estudias a la semana? ¿La contestó? Ajá, por favor. 1 hora. Ok, vale. En este caso, muchas gracias, Andrea. En este caso, estamos frente a una pregunta de inventario, ¿vale? Puesto que nos dan varias opciones, ¿ok? Tenemos diferentes alternativas. Las alternativas que acá nos están manejando es no estudio, menos de 1 hora, 2 horas, 3 o más horas. ¿Vale? Entonces, de todas estas posibilidades, yo voy a seleccionar algo. La pregunta, por ejemplo, es ¿cuánto tiempo? Si la pregunta fuera, si la pregunta fuera, ¿estudias durante la semana? ¿Cuántas respuestas posibles habría, Isabel?
Pues a lo mejor 2 o 3. Dos, sí o no, ¿verdad? Ajá, y ahí importaría no tanto si es una hora. Tú respondiste con una hora, ¿verdad? Sí, Ajá, si mi pregunta fuera, Isabel, ¿estudias durante la semana? Isabel diría, sí. No me estás preguntando cuánto, me estás preguntando si estudio o no. Esa es dicotómica, la respuesta es sí. Ah, pero en cambio, si voy por una de inventario, ¿cuánto tiempo? ¿O qué días? ¿Durante qué horario? ¿De lunes a viernes? ¿Viernes, sábado y domingo? ¿O entre semana y también los fines? Ahí ya tengo diferentes alternativas, diferentes opciones. Elecciones múltiples, que son creo que de las más comunes, ¿vale? En un examen, pero también, desde luego, también en una entrevista. Nancy, ¿nos apoyas, Nancy, por favor, con esta? Sí. Dice, elecciones múltiples. Se solicita marcar ya varias alternativas frente a una pregunta, ya que no existe una respuesta correcta. Un maestro de calidad debe comprender con profundidad los propósitos que se establecen para la enseñanza, conocer los contenidos que se abordan en la asignatura, tener dominio de los campos disciplinarios incluidos en los programas de estudio, reconocer la secuencia lógica de cada línea de asignaturas de educación primaria, saber poner en práctica estrategias didácticas adecuadas a los grados que imparte y utilizar con propósitos claros los materiales de los recursos didácticos, combinándolos con otros. Ok, esta parte de una elección múltiple, ojo, acá hay una gran polémica. No es lo mismo hacer una pregunta de elección múltiple para una entrevista que para un examen. Para una entrevista, ¿qué nos dice que es la principal característica, Nancy? Una pregunta de elección múltiple en una entrevista. Que no, ¿qué cosa? Lo tienen ahí escrito. ¿Quién me dice? Que no. Que no existe una respuesta correcta. Exacto. Esa es la cara. Ojo, para una entrevista, ¿eh? Para una entrevista. Porque la finalidad no es calificar. ¿Cuál es la finalidad de una entrevista, Sara? Es que yo califique a mi entrevistador o que yo obtenga información de mi entrevistador. Después de una, ajá, sí, te escuchamos. Perdón, Sara, te escuchamos. No, lo escucho, profe. Ok. Después de una entrevista, nunca se da una calificación. Vean ustedes las noticias cuando se hace una entrevista en la televisión y nunca se entrevista y se le dice, felicidades, sacaste 10, o sacaste 8, o sacaste 9. Porque la finalidad no es calificar, la finalidad es obtener información. Y por eso en una entrevista, una pregunta de opción múltiple no tiene una respuesta correcta o incorrecta. Ojo, en una entrevista, pero en un examen, a ver, Andrea Isabel, ¿tú qué dirías en un examen? ¿Se pueden hacer exámenes sin preguntar? Muy bien, América, te escuchamos. Yo tengo una duda. Entonces, cuando te entrevistan y te hacen ciertas, pues, preguntas sobre ciertas áreas, sobre cierto conocimiento, ¿por qué entonces luego dicen, no está calificado, no es apto para cierta área? Ok, muy bien. Hay una calificación, digamos, pero nunca, voy a poner este ejemplo, en una entrevista de trabajo, que creo que por ahí va el asunto. Cuando no nos contratan, ¿nos dicen por qué no nos contrataron? América, o sea, no, ¿verdad? Nada más nos dicen, no es apto, ¿ok? En el mejor de los casos. En el peor, ¿qué pasa? El clásico, nosotros te llamamos y nunca nos llaman, ¿no? Bueno, pero nunca se da como un veredicto. O sea, los veredictos, ¿no? Las calificaciones no son, en este tipo de entrevistas, no son para dar, sino nos sirven a nosotros como reclutadores de recursos humanos, como capacitadores, ¿no? Esos nos sirven a nosotros, pero no tenemos que dárselas a los entrevistados, ¿no? En cambio, América, muy, muy buen ejemplo.
En cambio, América, cuando tú haces un examen y aplicas el examen, ¿les das o no les das las calificaciones a tus alumnos, América? Sí. Sí, ¿verdad? De hecho, nos las exigen, es nuestro deber, ¿no? Entonces, por eso es que en una entrevista las selecciones múltiples o las preguntas de opción múltiple no tienen respuesta correcta o incorrecta, ¿vale? Obviamente, por así decirlo, hay, ¿cómo decirlo? Respuestas más idóneas. dice un sobrino, más mejores, ¿no? Pero no hay una que sea completamente cierta y otra que sea completamente falsa, cosa que sí ocurre en exámenes de opción múltiple. Ya tuvieron un curso, una materia que se llama evaluación de aprendizaje, me parece que sí es así. Sí. Sí, ¿verdad? A donde se ven los tipos de exámenes, por ejemplo, si son opción múltiple o demás. Ahí un principio de la evaluación, de cualquier tipo de evaluación formativa, sumativa, como quieran llamarle, es la retroalimentación. Ahí sí necesariamente. Si yo voy a una entrevista de trabajo y me entrevistan y no soy apto para el puesto, reitero, en el mejor de los casos me van a decir tal cual esto. ¿Sabe usted, profesor, no cumple con las expectativas, pero jamás me van a decir con qué expectativas es con las que no cumplí, ¿no? O en el peor de los mismos no me van a decir nada y simplemente va a haber un desapego. En cambio, en un examen con los alumnos, ahí no. Ahí las preguntas tienen que ser calificadas, porque cuando el alumno me pregunte ¿por qué reprobé? O ¿por qué saqué 8 y no 9? Pues yo debo tener la evidencia. ¿Por qué? Porque ahí la finalidad de la pregunta es ser evaluada, cosa que en las entrevistas no. En la entrevista, la evaluación es una evaluación, sí, pero es una evaluación que le sirve al investigador. En este caso, le sirve al profesor, no le sirve al alumno, porque el alumno no va a tener calificación, porque el entrevistado no va a tener calificación. ¿Va? No, América, no sé si respondo un poquito. Sí, ya. ¿Sí? Sí. Ok, Gracias. va que va. Dicho sea de paso, por ejemplo, ustedes saben que, y ya con esto voy cerrando, quien hace los exámenes para diferentes universidades, es una institución que se llama College World. Es una empresa de origen puertorriqueño, me parece, que trabaja en Puebla con el TEC de Monterrey, con la NAHUAC, con la UAP, hasta hace algunos años. Y bueno, hay algunas capacitaciones que oferta el college que en elaboración de reactivos múltiples, ellos se especializan en estos tipos de reactivos, en estos tipos de preguntas, elección múltiple. Lo recomendable, lo que ellos recomiendan es que aparezcan 4 alternativas, 4 opciones. Una que es completamente válida, verdadera, otra que es completamente falsa, una que es, por así llamarlo, medio verdadera y medio falsa, pero simplemente por tener ese medio verdadera, medio falsa, no es la respuesta correcta, y otra que es un distractor. Voy a ponerles un ejemplo, a ver si me sale súper rápido. A ver, con usted misma, América. América, sí nos escuchas, ¿verdad? Sí, profe. Ok, América. Si la pregunta del college fuera, el conflicto en el norte de Europa, el conflicto del 2022 del norte de Europa se suscitó entre, inciso A. A ver, hagan este ejercicio, acuérdense, inciso A. Estados Unidos y México, inciso B. Rusia y Ucrania, inciso C. La URSS y Ucrania, o inciso D. Ucrania y España. ¿Cuál sería la respuesta correcta? América. Ay, creo que se nos fue. Entre Rusia y Ucrania. Yo les puse una completamente falsa, que es México y Estados Unidos. México y Estados Unidos ni siquiera están en Europa. Y mi pregunta dice en el norte de Europa. Un distractor.
¿vale? Que es Ucrania y España. Tiene algo que ver, pero me está distrayendo. Aparece la palabra Ucrania y una que me confunde mucho, que es la Unión Soviética y Ucrania. Hoy ya no se llama Unión Soviética, hoy se llama Rusia. Entonces, ahí están, ¿no? Este tipo de preguntas en un examen sí tienen que ser calificables. Acá sí yo tengo que poner una calificación, porque cuando me pidan resultados, yo tengo que valorarlos, ¿vale? Bueno, y por último, las escalas tipo Likert, que son estas que se van como colocando de acuerdo al interés, a la expectativa. Le pedimos por acá a nuestra compañera Andrea, Palalia Mora. Ajá. ¿Nos apoyas Sí. con las escalas de tipo Likert? Escalas tipo Likert. Se solicita una opinión o juicio valorativo ante una conducta observada. El ejemplo, los jóvenes que trabajan son aquellos que faltan con regularidad a la institución. Totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Ok, la primera presentación hablaba sobre un tipo de preguntas que se responden, que son preguntas empíricas en función de lo que se observa o de lo que se experimenta. Las de tipo Likert son de carácter personal, es decir, tiene que ver con lo que hemos vivido, con lo que hemos observado. En este caso, pues si yo observo que mis chamacos, mis alumnos, trabajan los fines de semana y los lunes no se presentan, pues mi respuesta va a ser totalmente de acuerdo. Pero si a lo mejor nunca he puesto atención en ese aspecto de mi grupo, pues a lo mejor va a ser ni de acuerdo ni en desacuerdo. Me confieso en completa ignorancia respecto al tema, ¿no? Este tipo de preguntas, este tipo de preguntas, nuevamente, no tienen una valoración, ¿vale? Este tipo de preguntas en una entrevista no tienen una valoración, solamente nos permiten jerarquizar la información, ¿vale? Nos arrojan información, pero la información no es ni buena ni mala. En cambio, en un examen sí, la información es o correcta o incorrecta. Acá no hay información correcta e información incorrecta en este tipo de preguntas, en las de tipo Likert, ¿va? Bueno, compañeras, pues vamos a dejarla hasta acá. Estas eran los dos materiales que quería compartirles, que quería comentarles. Ya están cargados en la plataforma para que ustedes le echen un vistazo. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio sobre este tema la próxima semana. Entonces les pido que pues las descarguen, que las tengan muy presentes para que hagamos una pequeña actividad el próximo sábado, ¿va? Con estos dos materiales. ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, profesor. Va que va. Pues cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, descansen. Hasta luego. Buen fin de semana. Ya Gracias está, a ustedes. profe.